rechazaron la reunión de cancilleres para eso. Ya tenemos vía Skype a William Ovallos. Buenas noches, señor Ovallos, ¿cómo está? Buenas noches, un saludo a todos amigos de Venezuela, escuchan y que del programa. Patricia, gracias por invitarme. Bueno, gracias por atendernos además con tanto apuro, ¿no? Porque fue apenas anoche que hicimos el contacto y de verdad se lo agradezco porque este video se ha hecho viral porque además usted ha dicho lo que mucha gente quiere decir. En el transcurso del programa de hoy vamos a ver también cómo algunos colombianos se dirigen a Nicolás Maduro cuando ven un afiche de él y las cosas que le dicen. Yo quisiera que usted me resumiera un poco todo lo que le dijo en ese video, aunque lo hemos visto todos, pero además, hablando de este tema de que la Organización de Estados Americanos se haya negado, señor Ovallos, a reunirse para tratar este tema que es precisamente algo que concierne a la Organización de Estados Americanos. Patricia, claramente cierto temor a perder ciertos privilegios. Mira, lo que nos motivó inicialmente a hacer el video con el equipo que trabajo, que es un equipo de jóvenes universitarios terminando su carrera de comunicación social, donde discutíamos que había que decir algo frente a la situación que estábamos viviendo en Cúcuta, cuando se ven niños, mujeres embarazadas, adultos mayores, cargando sus maleticas, un niño abrazando a su perrito y pasando el río, arriesgando su vida. Un señor falleció a la entrada ahí en el río, antes lo pasaron ya muerto por falta de atención médica. Dice uno, hay que decir algo, no podemos quedarnos callados. Esa fue la razón en la que quisimos decirle a Maduro y a su gobierno que es un gobierno mentiroso y un gobierno que con esas medidas era pueril, era una medida infantil, una medida con poco estudiada. Entonces decidimos enviarle un mensaje claro donde le mostramos nuestro disgusto como colombianos, pero más del disgusto como colombianos, el disgusto como pueblo maltratado y ofendido. William, usted fue cónsul en Valencia, que es una ciudad importante en Venezuela, cónsul de Colombia en Valencia. ¿Será cierto? Del al año 2003, Patricia. Hasta el año 2003. ¿Será cierto este argumento de Nicolás Maduro y el de Roy Chatterton hoy en la OEA acerca de que todos los colombianos que están en Venezuela están felices con esto que está pasando porque están felices con vivir en Venezuela y que si la situación en Colombia no fuera tan buena como dicen, no estarían viviendo colombianos en Venezuela? Porque la cifra que no dio es la de los venezolanos que ahora están viviendo en Colombia por la situación crítica que se vive en Venezuela. Mira, hay una cosa clara que él no quiere reconocer y es que Colombia y Venezuela, con estas relaciones tradicionales milenarias, hace mucho tiempo viven colombianos allá, hace 20, 30, 40, 50 años, que son familias que viven allá y que no pueden devolverse a Colombia sencillamente porque ya tienen sus raíces, son abuelos, son padres de familia, son casados con colombianos casados colombianos y venezolanos que están viviendo allá hace mucho tiempo. Y él hace unas conclusiones rarísimas sobre que unos colombianos se van para Venezuela. Es claramente que los que están entrando legalmente van a disfrutar de su estadía en Venezuela por el cambio diferencial de la moneda, pero no es que se estén yendo a vivir a Venezuela. Eso es un error garrafal. Colombia reconoce que Venezuela, y los colombianos reconocemos que Venezuela está viviendo uno de sus peores momentos económicos y una de las crisis más grandes económicas. Para nadie es oculto que el costo de vida y que vivir en Venezuela es muy fácil y que no hay garantías, que no hay derechos humanos, que no hay respeto por la vida, que hay una inseguridad terrible. No hay colombianos trasladándose a Venezuela a vivir, que porque allá es un remanso de paz, según dice él. Lo que pasa es que hay una serie de colombianos con una capacidad adquisitiva que quieren ir a conocer zonas turísticas de Venezuela y se desplazan legalmente, entrando con su pasaporte, sellando su entrada y llevando un dinero legal para disfrutar de un espacio turístico en Venezuela. Yo creo que esas son las cuentas de los miles de colombianos que registraron su entrada a Venezuela, lo que él hace, pero que se vayan a vivir, eso es totalmente falso. Pero además es que no habla de la otra cifra, la de los venezolanos que sí tienen ya años yéndose para Colombia para buscar tranquilidad y para buscar sosiego y para darle a su familia un mejor futuro. Esas cifras ellos no las mencionan. Ellos hablan, uno de los argumentos de Roy Chatterton en la OEA es que esta gente que está siendo deportada es la causante del desabastecimiento en Venezuela y de los altos precios, de que no haya gasolina, etcétera. Pero mientras tanto,
Cuando él está diciendo eso, está Nicolás Maduro en Vietnam y en China buscando dinero. Patricia, de por Dios, todo Venezuela vio las imágenes de los paramilitares que están sacando de Venezuela. Son niños con sus jugueticos, son mujeres embarazadas, son ancianos que llevaban muchos años en Venezuela tratando de hacer una vida. De por Dios, uno respeta las políticas internas de cada país, pero el Convenio de Viena regula cómo se debe entregar y cómo se debe acceder a un indocumentado y cómo se debe entregar al otro país. Aquí expulsaron a la gente a la fuerza, la atropellaron, le tumbaron sus casas, con fusiles en la cabeza sacaron a otros ciudadanos y a otros tienen detenidos diciéndoles que son paramilitares. O sea, para el señor Maduro y para el señor Diosdado Cabello, todos los colombianos que habitan en Venezuela son paramilitares. Esto es una ironía. Como lo decía yo, en Venezuela y en muchas partes del mundo se está diciendo que el señor Diosdado Cabello es un narcotraficante. Y los medios de comunicación, CNN y otros lo están diciendo. Entonces en Colombia tenemos que concluir que todos los venezolanos narcotrafican porque allá de pronto hay un narcorrégimen escondido. Perdóname, aquí hay que decir las cosas claramente. Nos está maltratando y ellos creen que pueden maltratar a todo el mundo como se les viene en gana. Y yo soy un ciudadano de a pie que me sentí incómodo con lo que estaba sucediendo con nuestros connacionales y por eso hice lo que hice de hacerle un llamado de atención al presidente de Venezuela. Es injusto el trato que les están dando a los connacionales, sacándolos por la trocha, empujándolos, maltratándolos, persiguiéndolos. Eso es dolor de patria, Patricia, te lo digo, es dolor en el alma de ver cómo a unos ancianos son atropellados. Es que todavía en Cúcuta y en Colombia se siente ese dolorcito, ese que nadie diga algo duro y claro. Y sobre todo que ese gobierno miente todo el tiempo, miente con las cifras, miente con la forma de gobernar, miente con sus políticas internas y entonces quiere que todos nos tenemos que callar la boca. Hasta allá no podemos llegar, Patricia. Ahora, señor Ovallos, hay una información que viene de la Procuradora Delegada para la Infancia y la Adolescencia de Colombia, que se llama Ilva Miriam Hoyos Castañeda, que dice que niñas menores de edad han sido abusadas sexualmente por miembros de la Fuerza de Seguridad Venezolana en la frontera. Eso es sumamente grave. Son daños que son irreversibles, ¿no? Porque una familia que se traslada, puede volver a hacer su vida, ¿no? Y volver, pero que haya este tipo de atropellos, de violaciones, ¿qué se puede hacer de estado a estado para que se haga justicia en este caso? Patricia, aquí hay una vulneración de derechos a los niños y adolescentes flagrante y gravísima. Aquí hay que acudir a instancias internacionales y poner en conocimiento del mundo lo que está pasando en la frontera con Colombia. Aquí hay una vulneración de derechos a todo nivel, un irrespeto total a la vida humana y una pérdida de valor frente a la identidad de que somos ciudadanos del planeta donde se deben garantizar los derechos. Tenemos que demandar a la Guardia Venezolana por ese maltrato. Mira, si pasan cosas en la frontera fue porque lo permitieron. Lo permitió la seguridad que ellos prestaban, se vulneró y se permeó por la corrupción y el vandalismo. Esos vándalos que están cuidando la frontera son los que están cometiendo estos hechos atroces y estos crímenes de lesa humanidad. Abusar de los niños es un crimen de lesa humanidad que debe ser conocido por las comisiones de derechos humanos en Washington, y el mundo debe conocer de lo que está pasando en la frontera. Es imperdonable que se maltrate a la niñez de esta manera, que se viole a nuestras niñas y que nadie diga nada. Desde aquí aprovechamos el espacio, Patricia, que tú nos has abierto para hacerle un llamado al mundo y decirle: en Venezuela está pasando cosas muy graves. ¿Cómo es posible que la Organización de Estados Americanos no tome cartas en el asunto? ¿Qué pasó aquí? Hay personas que están diciendo en las redes sociales que ahora Colombia está en los zapatos de lo que hemos vivido los venezolanos, que internacionalmente nadie nos escucha con esta crisis que ustedes tienen. Yo pienso, Patricia, que la Organización de Estados Americanos tiene algún temor. Tú sabes que cada vez que algún presidente o algún ministro o alguna persona se atreve a decir algo del régimen, ellos salen vociferando, maltratando, insultando y amenazando. Y yo pienso que hay algún temor de esta organización de Estados Americanos frente al tema del gobierno venezolano. Me preocupa que eso sea así. Ojalá sea solo una sensación y no que la realidad es que nuestros gobernantes y los que nos deben representar están sintiendo temor del presidente ilegítimo de Venezuela.
Vamos a ir a un corte, señor Ovallos, y al regreso quiero que ahondemos un poco más en esto de que si son paramilitares, ¿no? Los que están en la frontera, los que han sido deportados, porque hay un interés, por supuesto, particular del gobierno de Nicolás Maduro de hablar de los paramilitares, pero no de la FARC, que realmente es la que gobierna en la frontera de Venezuela. La FARC incluso es autoridad en la frontera. Hay zonas de Apure donde no se puede pescar si la FARC no da permiso, en vez de una autoridad, en vez de un alcalde. Y se dice que todavía no se ha cerrado la frontera por el Zulia, porque ahí es donde tienen los negocios más importantes la guerrilla colombiana. Vamos a ir a un corte y al regreso vamos a conversar sobre todos estos temas. Y gracias por esperar. Al regreso vamos a continuar hablando con William Ovallos. No se separen de la pantalla. Regresamos con Agárrate y tenemos vía Skype a William Ovallos, y recuerden que en la siguiente parte del programa vamos a conversar con el doctor José Rafael Marquina, porque en medio de esta crisis que vive Colombia y Venezuela, una crisis además militar, ¿no? Porque cuando hay conflictos entre fronteras siempre son los militares los que protagonizan, y en este caso el militar de rango más importante o con el cargo más importante en Venezuela, que es el general Padrino López, pues no aparece por ninguna parte y ya está confirmado por el mensaje que le mandó Nicolás Maduro que está enfermo. El doctor José Rafael Marquina tiene información acerca de lo que específicamente tiene el general Padrino López y vamos a conversar con él al final del programa. William, este interés del gobierno venezolano en que se hable de paramilitarismo, pero no hablan de la FARC. Por ejemplo, el caso del mayor general Efraín Velázquez Lugo, que es el responsable del territorio fronterizo venezolano, dijo en una entrevista con EFE, además que es una agencia española importante, una agencia de noticias, que la actividad paramilitar a lo largo de la frontera del país caribeño era una amenaza para la seguridad de la nación. O sea, ya están convirtiendo esto en un conflicto bélico con Colombia, definitivamente. ¿Por qué hablan de esto y no de la FARC, que es la que tiene tomada la frontera desde que Hugo Chávez comenzó en el poder? Patricia, imagínate que acababa de oír por radio de que las FARC están apoyando la posición del presidente Maduro contra los colombianos. Así es. Pero muchísimo, o sea, su condición de colombiano no les interesa bien, les interesa mucho quedar bien con el régimen, y eso me preocupa bastante. Córdoba, y de que sí, que claro, que saque colombianos. O sea, para los FARC y para Piedad Córdoba y para muchos líderes de la izquierda en Colombia, los colombianos en Venezuela son paramilitares. Se les olvida a ellos cuál es la definición de paramilitar. Paramilitar es un paraestado, es una fuerza paralela a los militares. En Venezuela sí hay paramilitarismo, y son los colectivos chavistas que están armados. Eso es ser un paramilitar. Es un paraestado que tiene armas y que actúa o hace el papel sucio que no hacen oficialmente los gobiernos, ¿verdad? Lo que hay en Venezuela son unas bandas criminales organizadas con la misma gente de la Guardia Nacional, con la misma gente del Ejército, para contrabandear, para narcotraficar. ¿Qué podemos esperar nosotros entonces de que las FARC pongan otra posición? Si en Colombia se reconoce que las FARC también es una narcoguerrilla, en Colombia hace mucho rato se está diciendo quiénes son las FARC, y ahora que tienen presencia en Venezuela y que tienen el acompañamiento de los venezolanos, que de muchos venezolanos que los han acompañado, ya le digo, yo lamento muchísimo que esto le esté pasando a Venezuela y que esté pasando por un mal momento gracias a políticas equivocadas del gobierno del presidente Maduro. No sé hasta dónde va a llegar esto. Es bien preocupante la situación de la frontera, como le digo. Allí hay carteles de la droga afincados que no son paramilitares, son bandas criminales organizadas al lado y lado de la frontera. Hay bandas criminales del contrabando poderosísimas, que inclusive las dirigen guardias nacionales. Hay colectivos, o sea, ¿y a dónde queda todo este espacio de vulneración de derechos también en Colombia? En estos días se supo que un helicóptero militar sobrevolaba toda la zona de frontera a este lado de Colombia. Entonces uno dice, ¿qué está sucediendo en la zona de frontera? Hay una zona de candela peligrosísima que todos nos estamos preguntando a dónde va a parar todo esto. Es demasiado sospechoso. ¿Qué papel está jugando el señor Diosdado Cabello en todo esto? ¿Para dónde va este conflicto que quieren armar desde Caracas? ¿Qué quieren realmente? ¿Qué es lo que están buscando? Lo que sí está claro es que el que va a pagar el pato es el pueblo. Esos niños, esos jóvenes, esas mujeres y esos ancianos están en toda la raya de la frontera. Colombianos y venezolanos hoy golpeados por una mala decisión. Patricia,
En el lado venezolano hay el mismo problema que tenemos acá, desempleo, gente que tuvo que dejar sus trabajos, gente que tuvo que dejar sus estudios porque al lado y lado de la frontera estudiaban, gente que tenía líneas de carros. Yo creo que ahí hay cortinas de humo gravísimas que no sabemos dónde van a parar ni qué es lo que realmente quiere el presidente Maduro que suceda en la frontera. Hay una situación que se va a poner peor. Ahorita acabaron de llegar 500 colombianos que fueron refugiados en el estacionamiento de una universidad. Los sacan de Venezuela igual con toda la vulneración de derechos y aquí nos va a formar una crisis humanitaria de grandes proporciones porque Cúcuta no está capacitada para que llegaran en esas cantidades personas desplazadas de Venezuela. Nosotros sí tenemos la responsabilidad como colombianos y como gobiernos de recibirlos, de atenderlos, pero nunca pensamos que iba a ser de estas dimensiones y de estas capacidades. Aquí está pasando algo muy sospechoso que me preocupa y que no sabemos dónde va a parar. La crisis humanitaria se va a generar a ambos lados de la frontera, porque como va a haber más desempleo, va a haber en Cúcuta, lo va a haber en el estado Táchira. Sí, lo que viene no es fácil. Ahora, yo ni siquiera le he preguntado a usted si usted es uribista, si está con Santos. Yo la verdad es que no sé, porque como soy periodista, creo que uno en estos casos, en el caso de ustedes deben ser colombianos, ¿no? Porque hoy, se lo digo porque me llama la atención que el presidente Nicolás Maduro acusó hoy a quien ha sido hasta ahora su aliado, a Santos, de participar también en una conspiración para asesinarlo. O sea, ya está metiendo a Santos en el conflicto. Ya puso a Santos del otro lado de la acera junto con Uribe, los unió. ¿Usted de qué lado está? Patricia, a mí me da mucha risa porque es que yo creo que el presidente Maduro va a tener que buscar un psiquiatra urgente porque ve fantasmas en todas partes. Cualquiera que no está de acuerdo con él es su enemigo. Mira, yo soy un ciudadano muy corriente. Tengo más una tendencia de centro. Si me preguntaras, tengo más una tendencia de centro. A mí me gusta un señor en Colombia como el gobernador de Antioquia, Sergio Fajardo, me gusta una Tanas Mockus, me gusta una Claudia López, senadora de la República. Esos estilos de políticos sí me gustan. Con ellos me identifico mucho. Reconozco en Álvaro Uribe su liderazgo y reconozco en Álvaro Uribe su capacidad de convocatoria, el reconocimiento que le hace el país, pero yo no soy uribista. Reconozco en el presidente Santos sus ganas de que haya un proceso de paz serio, que Colombia deje 60 años de guerra, y eso hay que reconocérselo al presidente Santos, porque una vez yo estuve al lado del presidente Pastrana y luché porque el proceso de paz se diera cuando fui director de la Red de Solidaridad Social, un programa presidencial que atendía todos estos problemas del conflicto y por el cual en su momento tuve que irme a Venezuela, porque cuando me a Venezuela porque los helenos me estaban dando posición de acción en esa época de Solidaridad Social, la presidencial Pastrana. Era que identificar con alguien, me identificaría con el presidente Pastrana, que fue el que me hizo políticamente desde que yo era un muchacho, ¿no? Soy del pastranismo, pero identidad hoy de criterios los tengo tanto en el centro, Patricia. Dígame una cosa, usted que hace vida política en Cúcuta, ¿no? Porque además es candidato al consejo por ahí, por la ciudad de Cúcuta. ¿Cómo está el ambiente ahí? El ánimo del pueblo, acerca del pueblo venezolano, sin pasar por Nicolás Maduro, porque ya sabemos que ya hay un desprecio generalizado contra Nicolás Maduro y su decisión, del pueblo sobre el pueblo venezolano. Tal cual lo defines tú. En el corazón del colombiano hay odio hacia el presidente Maduro porque reconocen en el tipo sus embarradas, sus maduradas, sus burradas. La gente, el colombiano, hasta el colombiano de a pie, el que vende cafecito en la esquina, lo reconocen como que qué embarrada de presidente tiene Venezuela, y decimos, hombre, pobre de los venezolanos que están tan mal gobernados. Esa es la sensación del colombiano. No hay ningún rechazo hacia el pueblo venezolano. Nosotros en Cúcuta todos conversamos, hombre, el venezolano no tiene la culpa, y hay unas políticas de Estado mal enfocadas, pero hay en la ciudad, como te lo digo, como tristeza, como zozobra, como miedo, como incertidumbre. ¿Qué va a pasar con todo esto? Frontera cerrada, desempleo, las calles se sienten más solas. El fin de semana que acaba de pasar con toda esta situación, la ciudad estuvo muy sola, poco tráfico en las calles, poco gasto. La gente tiene miedo, pero es por lo que pueda pasar políticamente y económicamente, ¿verdad? Pero si me preguntas, nuevamente te lo digo, el pueblo, los colombianos quieren a los venezolanos. Nos une sangre, nos une historia, nos une un libertador y nos une muchísimo cariño de un lado para otro, porque tenemos mucho que ver con venezolanos
Eso no ha cambiado. Me encontré que días con unos venezolanos, Patricia, que se ven muchos venezolanos ahora en nuestros semáforos vendiendo cosas. Me encontré con un muchacho ayer y me decía que era de Caracas y que había llegado a buscar vida en Colombia y estaba vendiendo dulcecitos. Y me entrevisté con él en una conversación y me dolió en el alma que eso estuviera pasando a un venezolano cuando esas épocas las vivió Colombia hace muchos años en que el colombiano se iba a otro país al rebusque que llamamos acá. Todo lo que he pasado y todo lo que he dicho y lo que has visto tú en el video es solo dolor de patria, es dolor de corazón, es dolor del corazón, es dolor de un colombiano y de un venezolano que también soy por ser de frontera, también me identifico con Venezuela, con ese mismo dolor que sienten los venezolanos de lo que está pasando al lado y lado de la frontera. No es contra Venezuela, es contra una decisión de un presidente equivocado. Sí, porque además hay una manipulación de que el pueblo salió a apoyar la medida y eso es mentira. Es mentira que el pueblo venezolano está apoyando esto. En todas las encuestas aparece el rechazo, el repudio que se está haciendo con esto, con los colombianos y con los venezolanos que viven en la frontera, que están sufriendo lo mismo. Si leen los comentarios que ya me he hecho, imagínate, ya tengo casi 100.000 reproducciones y comentarios muchísimos, muchísima gente apoyando, te digo, y 4 o 5 con vulgaridades y maltratos dice lo contrario, pero diríamos que el 90% de la gente en Venezuela repudia en lo que está sucediendo en la frontera. Venezuela está llena de mucha gente buena, tradicionalmente gente bondadosa, gente con un corazón grande, con mucha nobleza, que lamentablemente tomaron una decisión equivocada al elegir a este señor. Pero bueno, tengamos paciencia que, como dice el himno de Colombia, pronto cesará la horrible noche. Amén, amén. Bueno, muchísimas gracias por habernos atendido, que se repita esta entrevista, vamos a estar pendientes de su campaña en Cúcuta. Muchas gracias, nada. Y pues muchas gracias por estar con nosotros, un saludo para el pueblo venezolano, esperamos que las cosas mejoren, en la frontera somos amigos, somos hermanos. Así es. No hay ningún inconveniente con ningún venezolano, bienvenidos sean cuando quieran venir, este también es su país. Gracias, William Ovallos, ustedes lo escucharon, bueno, el señor del video que ahora estuvo aquí con nosotros en Agárrate en directo.